Se ha derramado sobre nosotros un sueño profundo. Han cerrado nuestros ojos. Pero si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le hubiera permitido la entrada. Por eso hay que estar atentos. Ya no podemos continuar distraídos, corriendo en un laberinto que no conduce más que a nuestra destrucción. Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. Muy buenas noches, queridos amigos de Misión Despertar. Bienvenido a otra transmisión más. Hoy ya jueves, 9 de la noche exactamente. 9, acaba de cambiar el reloj. 9:02 minutos. Tiempo local de acá de Miami, Florida, para toda la comunidad de habla hispana de Latinoamérica y del mundo. Ya estamos en vivo a través de la señal www.jltradio.com. Misión Despertar se transmite todos los jueves a través de la plataforma de jltradio.com, una producción de jltradio.com y también de Guillermo Klepach. Así que los invitamos a que nos sintonicen y nos acompañen todos los jueves con estos interesantes temas que desarrollamos acá en la mesa de este programa. Hoy con un tema sumamente interesante, muy debatido, tanto científicamente como podríamos decir enigmáticamente. Hasta ahorita no hay respuestas. Si nos siguen en nuestras redes sociales, en Misión Despertar, tanto en jltradio.com, también en Instagram nos pueden seguir bajo Misión Despertar, sabrán cuál es el tema de hoy. ¿Y el tema de hoy cuál es? Las momias, nada más y nada menos que las del Perú. Pero no son momias cualquiera. Se alega científicos, arqueólogos, de que son momias extraterrestres. ¿Sí? Momias no humanas. Todos hemos conocido a través de la historia que las momias más famosas son las de Egipto. Pero recientemente, sobre todo en el último siglo, que fue el siglo XX, dado a proyectos de arqueología que se han estado desarrollando acá en América, sobre todo en el Perú, se han encontrado vestigios de ciudades antiguas, muy antiguas, que datan mucho antes de la llegada del hombre europeo a América. Y entre ellos se han encontrado yacimientos funerarios con restos humanos en forma de momias. Y hoy Guillermo Klepach nos va a brindar toda la información de este último hallazgo que se ha venido estudiando en estos últimos 10 años, está dentro de los casos más recientes, y vamos a escudriñar qué tan cierto es. Hoy nos va no solamente a desarrollar el tema, sino va también a traer información desde la perspectiva de personas dentro del tema serios, que sí alegan que son restos extraterrestres. En cambio, hay otros que no. Acompáñanos en estas 2 horas de Misión Despertar. Acompáñanos a través del chat. Te invitamos a que participes en el programa. Puedes hacerlo también en vivo al teléfono 305-521-3434. Y si es un WhatsApp o un Telegram, pueden hacerlo a través del 786. Ahí pueden dejar mensaje también. 786-315-0689. Hoy tenemos un invitado, el cual nos va a acompañar. Y nuestra compañera de mesa, Aileen, no nos puede acompañar en la noche de hoy, pero desde acá, desde Misión Despertar, todo el equipo le envía un caluroso saludo, que seguro que está conectada y nos está viendo en vivo en este momento donde se encuentra. Así que un cariñoso saludo a todos ustedes. Y arrancamos la mesa de trabajo. Corran la voz, inviten, compartan la señal y participen. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Como siempre, gracias por seguirnos, por apoyarnos.
Bueno, como todos los temas de Misión Despertar, interesante. Este ha sido uno de los más controversiales. Hay bastante documentación, hay bastante información, como van bastante contradicciones con el tema. Y hoy vamos a desarrollar de tu conocimiento y de tu investigación todo lo que tiene que ver con eso. En la mesa de hoy también nos acompaña un invitado, Richard Cardoso. Ya dentro de poco va a estar participando con nosotros. Estén pendientes para que escuchen también las teorías que nos trae el invitado. Sí, bueno, yo invité a otras personas, pero no quisieron participar en este debate porque se pone muy caliente, muy apasionado. Incluso está en juego un poco la credibilidad de Perú como país, ¿no? Entonces hay mucha gente, muchos patriotas que se sienten lastimados con muchas cosas que se están diciendo. También pone en duda la credibilidad de los profesionales peruanos, tanto los forenses como los médicos, como los arqueólogos, los historiadores, etcétera. O sea, levanta muchas pasiones todo esto. Y más que yo, Richard es más, tiene más expertise que yo en todo este tema, porque lo está siguiendo, como peruano que es, lo está siguiendo desde el principio. Yo lo que vi prácticamente fue lo que salió acá en Gaia TV, donde decía que encontraron unos restos de un ser tridáctilo en Nazca y es un extraterrestre. Y yo digo, wow, finalmente la prueba, el smoking gun, como se dice, ¿no? El revólver humeante. Pero bueno, eso todo lo que yo pude ver. Me quedó la duda que después lo vi al señor Maussan en la televisión mexicana, también diciendo que sí, que era auténtico, hasta que me encontré con Richard y con otro más, bueno, nuestro amigo Giorgio Piacenza, estuvimos hablando, y bueno, pude ver otros ángulos porque se han hecho congresos de esto. He visto videos de patólogos forenses hablando de esto, analizando las placas, las radiografías, personas que saben de anatomía. Y si hay truco, por supuesto se dan cuenta si hay truco. Bueno, no son tontos, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar un poco con Richard en lugar de empezar conmigo preguntándole. Bueno, perfecto, vamos a presentar. ¿Cuándo se encontró? Sí, ¿cuándo empezó todo el Vamos el a tema presentar a nuestro invitado de la noche de hoy. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe Richard Cardoso. Él es originario de Perú y bueno, él es un ufólogo investigador. Se dedica a todo lo que es la parte del fenómeno OVNI desde una perspectiva de criterio personal propio como investigador, y actualmente es dirigente. Él dirige el proyecto Sirio. Si ustedes van a las redes sociales y colocan proyecto Sirio, les va a salir toda la información sumamente interesante, y hoy tenemos el honor de tenerlo acá en la mesa de Misión Despertar. Bienvenido, Richard, qué gusto de que estés acá y qué placer, de verdad me siento muy complacido de conocerte en persona. Te conocí a través de las redes y de verdad que doy gracias a Guillermo y a Misión Despertar de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Felipe, y bueno, encantado de participar con ustedes el día de hoy. Este tema es fascinante, es un tema que de alguna forma a todos los miembros de la comunidad ufológica nos llamó la atención, pero tendremos que desarrollarlo ampliamente. Esto conlleva a conocer un poco sobre la cultura, no solamente eso, sino el pasado arqueológico que tiene el Perú con relación a las momias, a las culturas precolombinas que existieron a lo largo y ancho de toda la nación peruana. Este caso data aproximadamente del año 2016, cuando un huaquero, conocido con el apelativo de Mario, expuso mediante un tercero, en este caso es un señor de nombre o de apodo Krawix, una serie de restos biológicos, ¿no? Supuestamente
algún tipo de entidad de origen no humano. Muy bien. Eso es lo que se planteaba. Es un huaquero, Richard. Es un huaquero. Huaquero es la persona que se dedica a profanar el patrimonio cultural de la nación. Lo que estábamos hablando, las profanaciones. Sí, exactamente. Entonces, a partir de ello, ustedes saben, ¿no? Perú es un país donde el folclore es muy abierto, ¿no? Ante estas posibilidades. Gracias a exponentes de la talla de von Däniken, la idea y el concepto de antiguo astronauta, ¿no? O dioses de la antigüedad. Las líneas de Nazca. Exactamente, las líneas de Nazca, Machu Picchu, Sacsayhuamán y todo lo que tenemos conlleva a encajar ciertos aspectos o ciertas hipótesis dentro de lo que hay detrás de todo esto, ¿no? De la posible visita de seres no terrestres, ¿no? A las culturas antiguas, ¿no? Que en algún momento dominaron Sudamérica. Sí, si me permites una pausa también para compartir con la audiencia, hay que recalcar que estamos hablando del periodo pre-incaico, estamos hablando antes de los incas. Exactamente. Porque la mayoría de las personas piensan que cuando hablamos del antiguo Perú hablamos nada más que de los incas. No. Y existieron civilizaciones, que es lo que se está descubriendo recientemente, de que culturas y civilizaciones pre-inca, o sea, que existieron antes de lo que nosotros conocemos como la cultura inca, y de ahí es donde viene este hallazgo. Claro. De hecho, se han encontrado ciudadelas que todavía están bajo investigación, y todavía es lo que tú acabas de decir, posiblemente hubo intervención extraterrestre. Bueno, eso sí no lo puedo asegurar, pero bajo ese concepto que bueno, se ha instaurado en el imaginario colectivo gracias a programas de televisión, ¿no? Sí. Ustedes saben que esto a la larga va generando un estereotipo, y mucha gente a partir de ello va sacando conclusiones o va argumentando. Sí, porque dicen, si es verdad una cosa, entonces es verdad todo lo demás. Claro, no necesariamente. Definitivamente. Entonces, la labor que yo tengo como ufólogo, que es más que todo un pasatiempo al cual le dedico mucho tiempo, valga la redundancia también de lo que normalmente hago, no solamente trabajo, sino también me dedico a estar estudiando estos tópicos que son muy interesantes, pero que a la larga de todo esto me he topado con varios casos, ¿no? Yo quiero desarrollar muy bien este tema, porque en realidad lo que se nos está presentando es algo que se ha tomado a partir del estereotipo de la morfología que podría tener un ser extraterrestre, ¿no? Correcto. Y bueno, personajes, justamente Guillermo mencionó a Jaime Maussan, que fue el promotor de esta causa, ¿no? Tratar de llevar al mundo este concepto, tratar de difundirlo para de una vez por todas aceptar que existe una realidad alterna, sí, ¿no? Tenemos la prueba de la existencia extraterrestre aquí en la Tierra hace mucho. Claro, él habla de una prueba irrefutable sobre este concepto, ¿no? De la presencia de seres extraterrestres que estuvieron interactuando con nosotros. Bueno, para eso estamos haciendo este programa, a ver si es prueba irrefutable o no. Tratamos nosotros de alguna forma de aclarar todo esto, ¿no? Mucha gente dirá, ¿no? Efectivamente, yo he visto en Gaia y en History Channel he visto algunos documentales que tratan estos tópicos, pero hay todo un trasfondo. Discovery Channel también toca algunos de estos tópicos. Sí, también. Lo que pasa es que a lo largo de la historia precolombina del Perú, hemos visto que en este caso las comunidades y las civilizaciones que se asentaron tenían ciertas prácticas muy interesantes, ¿no? Prácticas de deformación craneana, por ejemplo, que los Nazca y los Paracas dominaban, ¿no? En realidad... Disculpa, ¿a qué tú llamas formación craneana? Deformación craneana. Deformación craneana es una práctica que bueno, en las antiguas culturas del mundo se ha visto presente, ¿no? En este caso los Paracas lo que utilizaban eran tablillas
en las criaturas para poderles alargar el cráneo. Esto estaba relacionado con un estatus, ¿no?, dentro de las comunidades, dentro de los grupos para sociales. parecerse a los dioses o a los reyes. Claro, había lo que estaban tratando era marcar una diferencia entre personajes, ¿no? Y a partir se de podría decir como marcar un linaje o una casta. Claro, un linaje, una casta de las personas que en realidad eran los líderes, no solamente culturales, sino también políticos dentro de estas civilizaciones anteriores a la civilización de los incas, ¿no? Acá hablamos de Nefertiti, que tiene el cráneo alargado, Claro. de Pakal, el rey Pakal, bueno, varios personajes. Entonces la gente decía, bueno, si mi hijo se parece a eso, va a pertenecer a esa casta, ¿no? Claro. A esa parte de la nobleza. Lo interesante es que esta práctica se replica en varias culturas a nivel del mundo, no solamente en las culturas precolombinas peruanas, ¿no?, sino que esto se ha visto, como bien lo decías, en el antiguo Egipto también, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen o encajan perfectamente dentro de las hipótesis que se marcan en ciertos sectores de la ufología, ¿no?, que plantean como el origen de todos los fenómenos que hay detrás de lo que nos convoca a la discusión semanalmente, en mi caso, ¿no?, el origen ovni extraterrestre, ¿no?, que podría tener cierta relación, pues, con lo que estamos discutiendo hoy, estas momias de 3 dedos, ¿no? Eso lo encontró, como dijiste, un profanador de tumbas. Así es. En el 2016. Claro. ¿Podemos ver la imagen ahí, muchachos? Juan, Mauricio. Se ha vuelto muy común Sí. en el Perú este tipo de personajes que profanan todos estos lugares. Ahí está, Richard. Y ha traído mucho controversia. Ahí tenemos. Le ponen. Esa es, incluso María. le han bautizado María. Sí. Ajá. Esa es la momia María. Es Sí. sumamente interesante verla en vivo, y la gente que seguramente está sintonizando el programa se van a topar con una morfología un poco especial, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es una cabeza alargada, ¿no? Hay en este caso hay una especie ¿no?, de cavidades oculares Sí, un exageradas. poco Muy exageradas, exageradas, raras. Sí. Y bueno, vemos ahí también los tres 3 dedos marcados, ajá. tanto en pies y manos, y es algo que sorprende de repente Claro. a muchos, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, efectivamente un ser de estas características podía desarrollarse ¿no?, en su plenitud en una zona desértica como la Yo he visto de Nazca. animaciones donde está caminando y todo, o sea, es como que no sé si se puede caminar, no sé si se puede Es mantener el difícil. equilibrio con esos Es 3 difícil. dedos en los pies. Es difícil. Hay amigos biólogos que han estado viendo este tipo Y los de... dedos tan largos. Claro. No es práctico. Incluso también las articulaciones. Habría como Y biológicamente no se desarrollaría algo que no es práctico. Claro, exactamente. El proceso evolutivo no lo permitiría, Claro. ¿no? Claro. Sí. No, y la textura a simple vista me recordó cuando estaban preparándome para el programa, me recordó las famosas momias que se encuentran en Pompeya. Los Claro. cuerpos calcinados que están en Sí. Pompeya, más o menos la misma textura. Y me llamó fuertemente la atención. Yo, para ser una momia, tiene la textura como si fuera Pompeya. Claro, en este caso, estos... ¿A qué se alega ese color blanco que parece Eso. una tiza? Bueno, esa es supuestamente es una capa de diatomea. Es Oh. una especie de polvillo que, bueno, seguramente se utilizó para recubrir estos cuerpos, ¿no? Y darles también, en lo que yo más o menos conozco, a partir de esta capa de diatomea que se le colocó, lo que hace es también cubrir una serie de imperfecciones que podría tener la momia. Pero esa capa, o sea, no es típica de las momias. Si alguien No. se lo puso. Pero es un material que abunda pues en este lugar cerca de la ciudad de Palpa, ¿no? En O sea, ¿se Nazca. produciría naturalmente eso en una momia? No. No. Es Ok. una capa que han O sea, es colocado, algo ¿no? externo para recubrirla, Para recubrirla y supuestamente para preservarla. preservarla. Sí. Ok. Sí, ¿no? pero también cubre imperfecciones de... Así es. Ahí Ok. tenemos más detalles en imagen de la momia. Análisis de María, la Sí, momia eso extraterrestre. Es una momia de 1.68 centímetros. Y bueno, en este caso
prácticamente tiene No, la un posición... centímetro, no, un metro. Claro, 1.68. Un metro 1,68 metro. metro 68 Sí. centímetros. Sí. Entonces, lo que pasa es que aquí vemos Ese una cráneo clásica... alargado dicen que fue modificado, ¿no? Sí, al parecer. Sí. Claro, este cráneo podría ser parte de estas prácticas que se hacían en el antiguo Perú, Ok. ¿no? Pero lo que vemos ahí también que es algo singular es la posición, esa posición fetal que tiene la momia, que es una cuestión que se hacía Típico de los Nazca, ahí dice. típicos de los Nazca, Sí. exactamente. Que era la cultura que hacía ese tipo de manera de enterrarlos. Claro. Sí, y da la impresión de que estuviera sentada en vez de acostada. Sí. Claro, es que esto lo que pasa es que estas momias se envolvían en fardos funerarios, y bueno, se le daba ese tipo de forma media alargada, cónica, ¿no? Una cosa muy interesante, un cono invertido, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso esa posición que tiene la momia, ¿no? Tengo comentarios Perfecto. en el chat. Bueno, mucha gente saludándolos. Ángeles del Alma, buenas noches, excelente programa, cariños. Diana Freire, Eileen Silverberg dice buenas noches, mis compañeros, Hola. qué debate tan interesante. Ella está ahí. Vicky, bueno, y también tengo Diamante, dice hola señores, es la primera vez que los veo, creo que la gente les tiene tanto pánico a estos seres que mejor negarlos, ¿no? Puede ser. Y Ángeles del Alma dice los trepanaciones craneanas, las trepanaciones sí. craneanas, ajá, ella está en Perú también. Sí. Claro, las trepanaciones craneanas en realidad eran prácticas médicas que se daban Sí. en la cultura nazca, ¿no? Y paracas, en realidad. Lo que se hacía supuestamente era curar tumores y cosas de estas, ¿no? O sea, los paracas y los nazcas eran culturas que sobresalían por sus logros médicos también, ¿no? No solamente... Más o menos para que la audiencia tenga una idea de qué siglo estamos hablando, de qué periodo antes de la llegada del hombre europeo aquí a América, en especial a Perú. Bueno, estamos hablando de más o menos 1000 años de antigüedad, ¿no? Que podrían tener estas momias, ¿no? 1000 O sea, años. 1000 años. En la datación de carbono 14 que se le hizo, estas momias arrojaban un lapso de tiempo de 1000 años, ¿no? De antigüedad. Actualmente, sobre todo esta pieza, esta momia, ¿dónde se encuentra en este momento? Esta momia se encuentra actualmente en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la única, ¿no? Ellos están custodiando estas momias con la finalidad de investigar, en realidad, pues hacer las corroboraciones correspondientes, ¿no? Es interesante este caso porque, bueno, la San Luis Gonzaga de Ica es una universidad que actualmente no se encuentra avalada por el SUNEDU, que es la dependencia reguladora de universidades, ¿no? Y lastimosamente, y lo voy a mencionar, no cuenta con la capacidad tecnológica para hacer un análisis, ni la capacidad en realidad de profesionales que se necesitan para hacer un análisis concienzudo de estas muestras. Yo vi que acá fueron de Gaia con dinero. Claro. Y entonces hicieron 5.000 estudios porque tienen dinero, y Maussan también. Entonces, claro, su versión queda como la verdadera porque nadie más puede alcanzar, nadie va a gastar tanto dinero en refutarlo. Pero sin embargo, yo vi que sin gastar dinero se pueden descubrir muchas cosas. Y, por ejemplo, cuando yo lo vi por primera vez esto, dije, bueno, ok, una momia extraterrestre o un muñeco hecho de papel maché. ¿Ah? Sí, muy buen punto. Porque se ve una cosa blanca ahí, yo no sé de qué está hecho. Pero entonces le hacen una radiografía, que ahí está la radiografía, y se ve que tiene huesos. Claro, en realidad le han hecho radiografías, tomografías y una serie de cosas, ¿no? Esa. Entonces se ve que no es un muñeco. Esa es parte tiene una estructura ósea. Sí, claro, de todas maneras, es una momia. Es una momia, al menos una momia es. Sí, de todas maneras. Ok. Entonces empiezan el análisis de que, bueno, es una momia, pero entonces, ¿qué es lo que nos dice que no es de acá? ¿Qué la hace extraterrestre? Y la morfología. La morfología, el cráneo y los dedos. Exactamente.
Por ahí escuché que estaba embarazada, esta María, y tenía un huevo en el vientre. Esas eran otras momias. Ah, ok. Sí, eran otras momias. Es que esto es demasiado. Sí. Lo que pasa es que es interesante. O sea, hay otras momias aparte de ellas con, Hay otras momias. ¿Con estas características? No, con características diferentes, ¿no? Sí, ya en la segunda hora tenemos otras momias. Ok. Sí, son Muy más bien. pequeñas. Sí, Esta es la más grande. Sí, esa es la más grande. ¿Y qué pasó con el huevo que tenía? Porque si vos dije, o sea, es como una gallina que pone huevos, ¿no? Lo que pasa es que esto se está orientando a un aspecto, yo creo que lo quieren dirigir a esta idea del ser reptiloide. Sí, es bien fantástico. ¿No? Reptiloide. Sí. Pero bueno, no quiero aguarles la fiesta todavía. Pero... No, déjanos tema para la segunda más parte. adelante hacemos conclusiones y das tu opinión. Sí. Pero antes de continuar, la postura en este caso, la postura del gobierno del Perú ante todos estos hallazgos. Bueno, en algún momento el grupo de Maussan y hay otra ONG que se llama Incari, lo que hizo en su momento fue tratar de contactarse con un congresista en el Perú para debatir en el Congreso no en el Congreso, en una sala del Congreso. Okay. Una sala que puede ser de acceso a cualquier ciudadano gracias a un patrocinio de un congresista. Entonces en esta sala lo que se hacen es, se debate, mejor dicho, proyectos de ley, y lo que se quería hacer era elevar a categoría de proyecto de ley el estudio y la investigación de estas momias tridáctilas, ¿no? Era algo sumamente llamativo, ¿no? Que en un congreso de la República del Perú se debata esto. Pero bueno, son cosas y herramientas que tienen en este caso personajes para darle un grado de solidez a los argumentos que nos van presentando a lo largo del tiempo, ¿no? Interesante. Muy bueno, muy democrático. Claro. Sí. Entonces, bueno, empieza el estudio de los 3 dedos. Bueno, los 3 dedos, ¿no? En realidad, esto tiene que ver mucho con lo que tenemos dentro del imaginario colectivo, ¿no? Ese estereotipo que tiene la entidad biológica extraterrestre. O sea, ¿por qué decimos que esto parece un extraterrestre? O sea, ¿quién vio un extraterrestre alguna vez? Y lo hemos visto en el cine, por exacto, ejemplo. Para decir, sí, es un extraterrestre. Claro. ¿Basado en qué? Basado en el imaginario en lo que vimos en colectivo. el cine, exactamente. Sí. Esos elementos que se van tomando y que Ajá. nos sirven a nosotros como marcos de referencia para poder Claro. darle un molde a una idea determinada, ¿no? En este caso. Sí, bueno, Entonces, no solamente el cine, también la televisión. O la televisión, el caso los de libros. Expedientes X, Claro, todos estos claro. libros de ciencia ficción Sí. también. Entonces, han cuando creado. ves esto, dices, es un extraterrestre. Pero por eso digo, ¿basado en qué? Porque yo nunca vi un extraterrestre personalmente. Pero la imagen que tú trajiste de la radiografía Claro. llaman bastante la Da atención. Washington. Sí, claro. Entonces, está la otra radiografía de los dedos, donde se ve Ujú. que está una imagen. O sea, a la izquierda tenemos un pie verdadero de un ser humano normal Claro, y una mano de ser humano normal. claro. Y a la derecha tenemos los pies de María, donde ven que ahí está en azul las falanges normales, ¿ya? Y como ven el pie normal, que serían los dos que están en los extremos negros, digamos el dedo gordo y el dedo chiquito, parece que se los han quitado. Claro, ha habido una mutilación aquí. Y es interesante esto porque vemos que los huesos se han prolongado a partir, por ejemplo, en los pies, a partir de huesos de la mano, ¿no? Ahí se han está. ¿Ven pegado. los dedos a la derecha? Sí. Los que no están pintados de azul, las falanges que no están pintadas de azul, sí. son tomadas de una mano, por el tipo de hueso que es. Entonces, el que sabe de anatomía se da cuenta enseguida. Me atrevo a comentar algo sin entrar en el punto de la morbosidad. Okay. Cabe la posibilidad que este ser no extraterrestre, supongamos, en vida haya sido mutilado para una malformación de su cuerpo. No, para nada. ¿Por qué? Porque se han encontrado, y esto, bueno, este caso ha sido tomado por
por el Ministerio de Cultura del Perú, ¿no? Y ellos han hecho unas pericias correspondientes y han detectado que las momias tienen no solamente pegamentos, sino fibras, por ejemplo, vegetales, que han sido utilizadas para recubrir, en este caso, los cuerpos, ¿no? Aparte de eso, también se encontró el pegamento de secado rápido, ¿no? No tengo ahorita el nombre químico. Crazy Glue. Crazy Glue. Sinoacrinato, algo así. Ah, sí, exactamente. Y bueno, esto sinoacrilato. A la larga lo que hace es pues exponernos una supuesta, ¿no? Bueno, voy a ya entrar al término. ¿Cómo va a tener pegamento una momia? Sí, ¿no? vamos a hablarlo así ya a calzón quitado, como se dice, ¿no? Ya esto es un burdo fraude, ¿no? Claro. En realidad lo que se está tratando de establecer es un concepto de realidad en base a lo que tenemos previamente marcado, ¿no? Las hipótesis, por ejemplo, de antiguos astronautas que mencionamos, la idea y el estereotipo de un ser alienígena, y todo eso sumado a un contexto cultural, ¿no? El antiguo Perú, ¿no? Algo tan místico que hasta ahora no podemos... Y donde hay cosas inexplicables. Claro, y que hasta ahora no podemos explicar grandes situaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo. Pero eso es lo interesante de este caso, cómo se fabricaron evidencias para tratar de plasmar una hipótesis determinada, en este caso la hipótesis extraterrestre, ¿no? Pero también no es poner en riesgo la trayectoria, credibilidad o el nombre de algunos investigadores, por no mencionar ninguno en específico. Lo que pasa es que las motivaciones principales en estos casos son la materia económica, ¿no? Okay. Sí. Sí, yo a lo largo de todo este tiempo he visto no solamente este caso, muchos casos donde se ponen a descubierto humanoides, ¿no? Que de alguna manera podrían cambiar la historia de la humanidad. Claro. Justamente Maussan tuvo un evento en el año, si no me equivoco, fue 2015, que se llamaba el Big Witness, que era un evento que había preparado con una serie de personal altamente calificado, que después se fueron bajando del coche de un momento a otro, porque no había asidero. O sea, sí, exponerse mediáticamente a tratar de validar un caso que no tiene fundamentos es como ponerse la soga al cuello. Sí, entonces, a partir de ello, se presentó un evento multitudinario, incluso se cobró por esto. Sí, que fue en Ciudad de México. Claro, en el auditorio de Ciudad de México. Eso fue... Claro. También era como Big show. Como un extraterrestre muerto chiquito, ¿no? Sí, exactamente. Eso fueron unas diapositivas. Como si fuera un gris. Unas diapositivas que tenían como origen el archivo personal del, si no me equivoco, fue Eisenhower, el presidente. Y fueron encontradas en una de las propiedades. Para eso yo lo investigué personalmente y vi que era un niño. Claro, era un cadáver de un niño. Exactamente. Y él dijo que era un gris, alien, un extraterrestre gris. Incluso Jaime Maussan había prometido. Espérate. Incluso Jaime Maussan había prometido una recompensa de $10,000 a quien traiga datos sobre la diapositiva. Y fue el investigador español José Antonio Caravaca quien entregó las pruebas y dijo que efectivamente esto se trataba de una fotografía tomada en un museo de la cultura indoamericana, ¿no? Entonces, se desbarató. Una momia indígena, claro, de un niño. No, y este precedente es algo interesante porque nos estamos dando cuenta que hay un insistente... una intencionalidad también, un insistente manejo de las pruebas para tratar de avalar una hipótesis, ¿no? Claro. Que en este caso vendría a ser la visita de los extraterrestres, ¿no? Claro. Okay. Entonces, en el caso de María, siendo que tiene huesos humanos, eso no es profanar tumbas. Y eso está penado por ley, ¿no? Claro. O sea, que hizo eso debería estar preso. Y eso es un detalle que hay que mencionar, ¿no? Hay un problemita. Este caso, claro, en este caso, el huaquero Mario, que bueno, tiene un nombre, ese es su apelativo, Paul Ronceros, no. Bueno, no tengo el nombre. No tengo el nombre ahora. Ya te vendrá. Sí, de ahí se los comparto. Él tiene justamente ya una sentencia,
¿no? Por esto, ¿no? Entonces, bueno, estas situaciones han llegado a niveles judiciales y bueno, eso es lo que nosotros esperamos que se llegue a esclarecer, ¿no? Claro. Hay opiniones encontradas sobre este tema, ¿no? Sí. Para muchos se debería investigar el tema, pero hay un proceso investigativo, incluso antropólogos forenses del Poder Judicial, si no me equivoco, del Perú, han estado detrás de la investigación de estos casos. Se han hecho pruebas tomográficas, rayos X, y bueno, se ha determinado que efectivamente pues hay una manipulación de las muestras en este caso. En una instancia, yo creo que fue en el 2017, el equipo de Jaime Maussan llegó al Perú a tomar muestras de la momia, pero se hizo de una manera muy criolla, muy informal, ¿no? Lo que se hizo en realidad es hacer un raspado y a partir de ello pues ese raspado se elevó a algunos laboratorios donde encontraron 36% de ADN humano, pero que a partir de ello, bueno, las hipótesis comenzaron a aflorar, ¿no? Que podría ser una cuestión de híbridos, Claro. o podrían estar relacionados efectivamente con seres que son parte, ¿no? de nuestra biología, ¿no? De nuestra escala evolutiva y cosas de estas, ¿no? Incluso también se ha hablado de intraterrenos. Pero bueno, esta muestra al parecer tiene un grado de contaminación muy alta, ¿no? Porque para lo que es el desarrollo o buscar, en este caso, obtener alguna muestra de una momia, se necesitan una serie de protocolos. Esos protocolos nunca se siguieron y las muestras se deben de tomar de lugares específicos dentro, en este caso, del elemento a investigar. Eso no ocurrió. Y si una momia, en este caso María, era una momia de sexo femenino, las personas que debieron obtener las muestras, en este caso son mujeres, para evitar cualquier tipo de contaminación. Esto es lo que recomiendan los especialistas en antropólogos. Ellos son antropólogos especialistas en momias, ¿no? Pero nunca se dio eso. Entonces la contaminación de la muestra, de las evidencias es como que contundente. No podemos, en este caso, poder obtener algún detalle significativo de ellas porque hay... Pero también, bueno, puede ser también un poco cuestionar, dada la posiblemente falta de educación, que no se lleve a cabo todos estos protocolos. Bueno, puede ser más sensacionalista y la emoción del hallazgo que obvian todo este protocolo, todos estos pasos protocolares. Bueno, también aprovechan las circunstancias. Claro, lo que pasa es que acá esto es sumamente interesante, porque si estamos hablando de un hallazgo arqueológico que cambiaría la historia de la humanidad, ¿no? Cambiaría los conceptos de realidad en los cuales nos desplazamos, tú necesitas a los mejores profesionales. Exacto. Entonces, y aparte necesitas un ambiente controlado para poder hacer la toma de las muestras. Las tomas de las muestras se hicieron en la azotea de una casa en Ica, ¿no? Con 6 o 7 personas. La momia la sacaron de una caja. Eso sí, creo que se pusieron los guantes de látex, pero en realidad la caja había de todo. Claro, en la caja había de todo, ¿no? No, y empezando que cómo la sacaron, cómo la empacaron, cómo la trasladaron. Cómo llegó hasta esa terraza. Cómo llegó hasta ahí, de dónde se obtuvo. En realidad no hay un detalle exacto hasta el momento del lugar donde se obtuvieron Eso sería interesante muestras, porque ¿no? Posiblemente haya otras momias ahí, claro. ¿no? Hay mucha gente que lo que dice es que los huaqueros a lo largo del tiempo han hecho un trabajo silencioso, entre comillas, aportando al descubrimiento de material arqueológico. Recordemos, por ejemplo, en este caso, Zipán, ¿no? Esto fue hallado por un huaquero. Pero bueno, después de eso el huaquero informó al Ministerio de Cultura y después se hicieron una serie de cosas. Y bueno, el Señor de Zipán es uno de los hallazgos arqueológicos más grandes de Sudamérica, ¿no? Sí. Incluso hay muestras de láminas de oro, pecheras de oro y cosas de estas, ¿no? Increíbles, que han dado la vuelta al mundo. Lo mismo pasó, si no me equivoco, en Caral también, ¿no? La ayuda de estos
huaqueros en realidad ha aportado de alguna forma a los hallazgos arqueológicos, pero en este caso estamos viendo que hay un alegado interés, ¿no?, de mostrar algo sin saber de dónde se obtuvo. Hay un encubrimiento por parte de estas personas y en este caso las autoridades no pueden tomar cartas Pero en el aquí asunto. estamos hablando de los que, no solamente cuando tú mencionas los huaqueros, los que dan a la luz pública el hallazgo. Claro. ¿Cuántos nos encuentran hallazgo y lo que hacen es saquear? Claro. Y todo ese patrimonio se pierde. Claro, bueno, esta ciudad O de se Palpa, contamina. esa ciudad Sí, en Palpa es... deforman lo que hay, la el evidencia, hallazgo, la sí, información. Sí. Esta ciudad en Palpa en realidad vive del huaquerismo. O sea, es un lugar donde Ah. es una pena en realidad, ¿no? Pero de ahí se sacan piezas arqueológicas que se trafican y que, Sí, en el mercado negro. y que son muy Son valoradas. valiosos. Son muy valoradas. Entonces, ese detalle no es menor, ¿no? Y bueno, ya por ejemplo, Mario, este huaquero, tiene la sentencia. Claro que no tiene prisión efectiva, pero está haciendo un arresto domiciliario o algo de eso, ¿no? Tiene una serie de restricciones, ¿no? Pero continuemos con María. Sí, bueno, esa continuemos María, analizando María. originalmente, como dijimos, lo ves, dices, un extraterrestre. Yo pensé, bueno, puede ser algo de hecho de papel. Y ya Luego veo que tiene huesos, digo, bueno, no, Claro. tiene huesos, tiene una estructura ósea. Es una persona. Entonces, y de wow. género femenino. Ya Sí, comprobado de que aparentemente. fue mujer. Entonces, pero luego entonces ven que hay una intervención para que parezca no humano, ¿no es cierto? Claro. Específicamente los dedos y el cráneo. El resto no, parece que el resto no lo han tocado. O sea que en este caso no haría falta estudiar todo, sino con estudiar simplemente. Yo creo que Si un esos especialista dedos- claro, un biólogo especializado, ¿no? Claro, O si esos personas dedos son especialistas en anatómicamente en normales, anatomía, sí. ya se puede saber qué está pasando, pero no hemos llegado a ese punto. Entonces hay mucha gente que todavía piensa que es auténtico. También yo vi videos que hay una especie de unos, ¿cómo se llaman estos? Una especie de bacterias, unos bichitos que comen, son necrófagos, ¿Ya? ¿no? Que se comen cuando un animal está muerto, empiezan a comer. La descomposición del... Y encontraron eso dentro de un hueso de una de las momias. Y vi que ese es un argumento para decir, ven que es auténtico porque Claro. tiene, eso sí, No, claro, es que en realidad las el momias hueso es auténtico. es auténtico, son Claro. muestras de en realidad momias antiguas que han sido manipuladas, Por eso. han sido armadas. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo mucha gente ha creído, se ha comido este bulo de que en realidad se tratan de evidencias irrefutables de vida extraterrestre, pero esto no Todos los tiene... estudios van a dar que sí es real, que sí la anatomía está bien, que los huesos son reales, que todo el proceso de la muerte va a dar que sí es real. Lo que no es real es que sea extraterrestre, en este caso. Claro. Estamos hablando de María, ¿no? Sí. Aunque muchos dicen que sí, por lo que acabo de decir y por otras cosas, ¿no? Pero esa radiografía que vimos de los dedos se nota que sí, que está tomado de lo que tienen los pies, es una falange de la mano. Sí. Y cualquiera que sabe un poquito de anatomía se da cuenta Claro, a la legua. Este es un trabajo pues de un taxidermista, ¿no? Experimentado. Claro. Entonces esto... Y un trabajo maluco, digamos. En algunos de los casos sí, porque hay bueno, más que todo en las momias pequeñas, ¿no? En las momias pequeñas... Eso hablamos la próxima hora. Sí, excelente. Sí, pero en esta está bastante bien, pero también tiene esa capa blanca que lo disfraza, por eso yo te preguntaba, ¿qué es esa capa blanca? ¿De dónde claro, salió? es el polvo de atomea, ¿no? Eso sale de algunas cavernas, unas cuevas que hay en la zona, pero ¿no? agregado para algo. ¿no? Claro, agregado para con la unir, finalidad de... para... No es para unir, sino es como que maquillar. Porque vemos las cavidades oculares que en este caso se han ampliado. Claro, ahí se ven los dedos bien de la mano. Ese fotograma es justamente del momento en que se sacaron las pruebas, ¿no? Vemos esa capa grotesca, ¿no? de polvo de atomea que han utilizado para untar la momia y darle un cierto volumen.
pero también vemos esas cavidades oculares que han sido de alguna manera moldeadas a partir de esta capa de diatomea, ¿no? Cuando se ven con los rayos X o con la tomografía esta momia, esas cavidades oculares son un poco más pequeñas, ¿no? Claro, es para que parezcan los ojos de un extraterrestre que son grandes. Sí. Y bueno, y el resto lo hace la imaginación de la gente. Sí. La ciencia ficción. Wow. Pero, claro, pero mientras tanto ganan dinero con todo el revuelo. Eso es el objetivo, yo creo. Que no es nuestro caso. Es el objetivo principal de esto, ¿no? Y entonces, el cráneo, ¿qué tenemos del cráneo? Bueno, el cráneo, como te digo... ¿Tú crees que lo agregaron después los huaqueros? No, ese cráneo es una deformación propia de la cultura paraca, ¿no? Sí, está elongado, pero cuando estaba en vida. Claro que sí, ¿no? Es una práctica común, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ok, y entonces lo otro que te quería decir, que siendo un ser humano, o sea, es un sacrilegio hacer esto. No, de todas maneras es un... Si eso hubiese pasado aquí en los Estados Unidos, ya... Imagínate. Sí, o sea, hubiésemos tenido un gran problema, ¿no? O las personas que estaban detrás de esto. Porque agarrar un cadáver, modificarlo, cortarle los huesos, venderlo. Y encima que es estás utilizando pues restos humanos, ¿no? Restos humanos que son en realidad venerados por ciertos grupos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Supongamos si hubiésemos hecho con los Miccosukis, ¿no? Con restos tradicionales. Por favor, acá se encontró un círculo de nada y hay un revuelo todavía. Claro, ahí hubiese sido un problema gigantesco, ¿no? Y eso no hubiese pasado aquí, sino que en países como Perú, donde reina la informalidad, lamentablemente, ¿no? México también, Maussan viene de México y ya estaba haciendo cosas allá, no es la primera vez que hace un bulo como este, ¿no? O sea, un tema... Qué pena. Sí, pero lo que pasa es que hay intereses creados a partir de ello, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? Qué pena. Y esto no es ufología. O sea, yo en realidad no he tocado este tópico. Si bien es cierto, está enmarcado, ¿no? Desde el momento que dijeron que era una momia de un extraterrestre, a mí me interesa y lo veo como ufología. O sea, cae en ese campo. Y Ahora, después que investigas, dices, lo saco del campo, pero cae ahí. Claro. Porque es un extraterrestre, supuestamente. Definitivamente. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Entonces los ufólogos me imagino que estarían de fiesta, ¿no? No tanto. Y hay mucho de gente que quiere que sea verdad, porque hay toda una cultura creada de los a partir del mito, claro. y religiones y cosas. Pero Richard, tú como investigador del fenómeno OVNI y procedente de Perú, ¿hay algún tipo de evidencia de manifestación o presencia o existencia extraterrestres en las zonas del Perú? Bueno, el Perú es un país súper interesante en cuanto a los enigmas, ¿no? Casos, tenemos varios casos de manifestaciones extraterrestres, por ejemplo. Solo con las líneas de Nazca, claro, ya. Pero, está el candelabro de Paracas, ¿sabes? Claro, el astronauta y cosas de estas. Pero si nos vamos propiamente a hablar de ufología, nos podemos remontar más o menos a los 70, principios de los 70 con el grupo Rama, ¿no? Claro. Donde, hay una historia que es sumamente conocida, que yo en su oportunidad he tenido el honor de establecer un diálogo con Charlie Paz Wells, ¿no? Que ahora es Verónica. ¿Tú conociste a Sixto Paz? Sixto lo he conocido, pero no personalmente, ¿no? No he intercambiado de repente alguna pregunta en alguna conferencia, pero con la que he hablado es con Verónica Paz Wells, ¿no? Que es su hermana. Antes era Charlie, ¿no? Es una historia larga. Sí, conozco la persona. ¿Sigue acá en los Estados Unidos? Ella vive en Canadá. Está ahora en Canadá. Sí, yo la conocí hace 20 mucho tiempo, acá. Claro, cuando vivía acá en Miami. Sí. Con ella, tengo justamente una entrevista en el canal y, la visión que tiene del fenómeno es totalmente la que tiene su hermano, ¿no? Eso es interesantísimo. Muy interesante, conocerla, hablar, de verdad que es profundamente interesante. Sí, no, ella es una persona, aparte que sumamente hábil, ¿no? Tiene mucho conocimiento en este tema. Originalmente el grupo Rama lo que querían eran respuestas. Se reunían
como si fuera una reunión de espiritismo, claro, a obtener respuestas. Pero extraterrestres. Y empezaron a tener respuestas, después vieron que eran extraterrestres y después vieron que los extraterrestres le decían, vamos a estar en tal lado, y ahí iban. Lo interesante de, se formó un movimiento. De la familia Paz-Wells era que, bueno, en este caso Carlos Paz García Corrochano, que era el papá de los chicos, tenía un background muy marcado, ¿no?, en relación a la temática ovni, ¿no? Él era estudioso del tema. Él fundó el IPRI en los años 60, este instituto de investigación del fenómeno ovni, que de alguna manera congregó a científicos en su momento, ¿no? Personal militar y todo esto. Incluso tuvo la visita de astronautas de las misiones Apolo. O sea, ellos vivieron pues con esta idea, ¿no? Entonces, a partir de ello, yo creo que traspasaron esa barrera y decidieron pues ir detrás del fenómeno, ¿no? Que es lo que necesitamos hoy por hoy, ¿no? Establecer ese nexo con el fenómeno genuino. Eso porque avistamientos, ¿no? Hay. Avistamientos eso no hay hay, duda. Claro, avistamientos hay de todo tipo. Y lo que yo digo, si uno solo de los avistamientos es real, claro, ya está, no hay que decir más nada. Pero eso no resolvería todo. Hay millones. Exactamente, pero eso no resolvería todo el fenómeno. ¿No? Es simplemente si te corroborar una de las hipótesis qué es, que tenemos. es otro problema. Claro, exactamente. Claro. Sí. Pero en fenómeno hay. De todas maneras, el fenómeno es real. Sí. El fenómeno, como lo conocemos, es una cuestión que produce en los testigos un efecto muy interesante, ¿no? Ellos, cuando están en contacto con estas interacciones, con algo que no comprendemos en realidad, genera un disparador, ¿no? Que podría, no sé, activar ciertas condiciones que teníamos o que hemos perdido o que están muy dentro de nosotros. Hay casos muy interesantes, ¿no?, en cuestión ufológica que vamos, a lo largo de todo este tiempo hemos ido debatiendo, y aquellos pues contactados que realmente han tenido una experiencia, o experimentadores, como le dicen aquí en los Estados Unidos, como el caso de Richard González. Richard, claro, bueno, él también tiene un pasado en rama. Estas experiencias lo que hacen es generarte algunos efectos, ¿no? Podrían ser el despertar de ciertos dones, ¿no? Clarividencia, precognición, telequinesis, telepatía, cosas de estas, ¿no? Que yo creo que han sido a lo largo del tiempo inherentes al ser humano, pero se han ido perdiendo también, ¿no? Y estas cosas, bueno, son las interesantes del fenómeno. Y eso es lo que uno como ufólogo busca, ¿no? Establecer ese nexo, en realidad, con estas realidades que actúan dentro de una lógica totalmente disfuncional, ¿no? Una metalógica, ¿no? Pero aparte de todo este tema, Guillermo, al igual que Richard, sobre todo en el Perú, con el tema de la arqueología, ¿se ha podido de alguna manera comprobar alguna intervención extraterrestre, alguna manifestación extraterrestre? Yo quiero señalar esto. Tú entrevistaste a Jacques Vallée, que es claro, él es el monstruo de los monstruos. Es como decir el Papa, actualmente es el Papa de la ufología. De la ufología en este momento, porque ya otros fueron muriendo y va quedando él. Él dice que la mayoría de ese fenómeno es interdimensional. Claro, esa es una de las hipótesis que él plantea, ¿no? Si es interdimensional, va a estar difícil encontrar un cuerpo un ser de esos. Claro que sí. Que tal vez no sean ni físicos, aunque lo podamos ver. Claro, exactamente. Lo que Jacques Vallée menciona, y bueno, gracias por tocar ese tema, porque es una cuestión que a mí me gusta mucho. Yo a él lo tengo como uno de los referentes máximos. Sí, es buenísimo, aparte es bien objetivo. Él no es tendencioso. Él es un científico, exacto, matemático, es físico, ¿no? Y tiene ahí estudios en astronomía. Recordemos que es uno de los padres del ARPANET, ¿no? Del precursor del Internet. Él cartografió Marte. Sí. O sea, tiene unas credenciales increíbles. Él es una persona que está detrás de desarrollos tecnológicos
en la medicina, nanotecnología, tiene empresas bueno, él es inversor de riesgo, como de 7 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y bueno, él ha establecido un marco hipotético muy, muy amplio en torno a lo que podría ser el origen de la ufología, ¿no? Hipótesis desde la parafísica, la parufología, hasta lo que es el marco de la ufología que va ligada al tema sociocultural, ¿no? Entonces todo eso implica pues que esta persona sea uno de los mayores referentes vivos en materia, ¿no?, ufológica, y los planteamientos pues están, ¿no? ¿Tuviste el caso creo que se llama Contacto de Otro Mundo, una película que se hizo en Argentina? Claro, Juan Oscar Pérez, ¿no? Contacto de Otro Mundo, ¿es? Claro, fue Witness of the Another World, creo que es el Testigo de Otro Mundo. Sí, Testigo de Otro Mundo, que Jacques Vallée fue y participó, claro. Se fue a Argentina, sí. Y o sea, me pareció un gesto increíble. Sí, voy a aprovechar los micros del programa para saludar a Juan Oscar Pérez, que es el Testigo de Otro Mundo. Él es un buen amigo mío. No, él es el testigo. El protagonista. El protagonista de la historia. Sí. El director es Alan Stivelman. A Alan también lo entrevisté. Incluso también estuvimos con Néstor Berlanda, que es el doctor que está dentro de la... Interesante. Sí, Néstor es un gran amigo. Y él tuvo casos desde niño, desde jovencito, lo que pasa que... Sí, Juan Oscar Pérez tuvo un caso, su historia es muy fascinante, ¿no? De principio a fin, porque es uno de esos personajes que no lucran a partir del fenómeno, ¿no? Claro. Él lo que le vivió... No le alegró la vida, sino que le arruinó la vida. Le arruinó la vida. Hasta el 2016 que se hizo esta producción, y de alguna manera no solamente Néstor Berlanda, sino Jacques Vallée, Diego Viegas, por ejemplo, que es un antropólogo, amigos del grupo, la agrupación CIFO, el Centro de Estudios OVNI de Rosario, ¿no? Creo que esa es la denominación, pero es CIFO, ¿no? Son unos grandes amigos. Ellos contribuyeron con esta causa para tratar de buscar respuestas, ¿no?, que puedan ayudar a que Juan Oscar Pérez pues tenga una vida tranquila, ¿no? A demostrarle que ese fenómeno que vivió era un fenómeno que le tenía que pasar debido a que él tenía un origen guaraní, ¿no? Sí, bueno, eso fue sorprendente. Claro, esa relación... Vale, recomiendo la película, Testigo de Otro Mundo. En la segunda parte, cuando regresemos, puedes hablar cuál fue el fenómeno, brevemente qué fue lo que ocurrió. Perfecto. Después venimos con el... Vamos a una pausa, ya regresamos para las personas que nos están sintonizando. Estás en Misión Despertar a través de la www.jltradio.com. Ya regresamos.